Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Como siempre, espero que estén pasando un día increíble y listos para sumergirse en un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a hablar de una pareja que solo con nombrarla ya evoca suspiros, especulaciones y un sinfín de comentarios de Atay Ulusoy y Sereni Sarkaya. Sí, señores y señoras, vamos a destapar los secretos que los enloquecieron a todos. Vamos a bucear en los rumores, las declaraciones, las indirectas y, por supuesto, los momentos que nos hicieron soñar y, en ocasiones, hasta dudar de su relación. Prepárense porque este vídeo va a estar cargado de información, chismecito bueno y sobre todo mucha diversión. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades favoritas, las últimas noticias de farándula, análisis de series turcas y por supuesto mucho contenido divertido. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se lo pueden perder. Y ahora sí, vamos a lo que nos concierne. A Atay Ulusoy y Sereni Sarkaya. ¿Quién no recuerda la química explosiva que desprendían en Medcezir? Esa serie que se convirtió en un fenómeno, no solo los lanzó al estrellato a nivel internacional, sino que también nos hizo creer que la magia traspasaba la pantalla. Y por supuesto, todos comenzamos a preguntarnos, ¿será real? ¿Estarán juntos en la vida real? Desde el inicio de Medcezir, la conexión entre Atay y Sereni fue innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban. Era evidente que había algo especial entre ellos. Los fanáticos, como siempre, fueron los primeros en notar esta chispa y comenzaron a especular sobre un posible romance fuera de la pantalla. Y vaya que acertaron. La serie Medcezir, adaptación turca de la exitosa serie estadounidense de OC, fue mucho más que un simple melodrama juvenil. La historia de Yaman Koper, un joven de un barrio humilde que, tras un incidente desafortunado, encuentra un nuevo rumbo en la vida gracias a la intervención de un abogado de clase alta, y de Mira Beylice, una joven rica y rebelde que se enamora perdidamente de Yaman, cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie no solo abordaba temas como el amor, la amistad y la lucha de clases, sino que también exploraba la complejidad de las relaciones humanas y el poder de la transformación personal. La química entre Atay y Sereni fue, sin duda, el ingrediente secreto del éxito de Medcezir. La naturalidad con la que interpretaban a sus personajes, la intensidad de sus miradas y la palpable conexión que existía entre ellos, hicieron que el público se enamorara de Yaman y Mira, y por extensión, de Atay y Sereni. Los fanáticos no solo querían ver la serie, sino que anhelaban saber si esa magia se extendía más allá del set de grabación. Los rumores comenzaron a circular con fuerza, alimentados por fotos filtradas, encuentros sospechosos y, por supuesto, declaraciones ambiguas de ambos actores. La prensa turca, ávida de noticias, se volcó sobre ellos, persiguiéndolos a cada paso y publicando cada detalle, por pequeño que fuera. Desde cenas románticas hasta paseos en la playa, todo era motivo de titulares. Las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones, y los fanáticos, convertidos en detectives aficionados, analizaban cada gesto, cada mirada y cada palabra en busca de pistas. En un principio, tanto Atay como Sereni se mantuvieron bastante discretos. Evitaban hablar abiertamente sobre su relación y, cuando se les preguntaba, respondían con evasivas o con declaraciones ambiguas que dejaban más dudas que certezas. La prudencia era la estrategia elegida, posiblemente para proteger su incipiente romance de la voracidad mediática y de las expectativas del público. Sin embargo, los rumores persistían y, con el tiempo, comenzaron a aparecer pistas más concretas. Una de las primeras señales de que la relación era algo más que amistad fue cuando se les vio juntos en varias ocasiones fuera del set de grabación. Fotos de paparazzi los captaron cenando en restaurantes exclusivos, paseando tomados de la mano y hasta compartiendo momentos íntimos en eventos sociales. Estas imágenes alimentaron aún más las especulaciones y confirmaron, al menos para muchos, que entre ellos había algo más que una simple amistad. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho, se convirtieron en un auténtico ejército de paparazzi. Los fotógrafos perseguían a Atay y Sereni a todas partes, intentando capturar cualquier momento que pudiera confirmar o desmentir los rumores.
Las fotos, a menudo tomadas a escondidas y con teleobjetivos, se publicaban en revistas y periódicos de todo el país y se convertían en tema de conversación en todos los hogares. Pero sin duda uno de los momentos que más revuelo causó fue cuando se filtraron fotos de Aatai y Serrini disfrutando de unas vacaciones juntos. Las fotos, tomadas en secreto, mostraban a la pareja en la playa, abrazándose y demostrándose cariño. Estas imágenes fueron la prueba definitiva para muchos de que la relación era real y que estaban viviendo un romance apasionado. Las fotos, que se filtraron a través de fuentes anónimas, mostraban a Aatai y Serrini en un entorno más relajado e íntimo, lejos del bullicio de la ciudad y de las cámaras. Las imágenes hablaban por sí solas: besos, abrazos, miradas cómplices. Era evidente que entre ellos había algo más que una simple amistad. Sin embargo, a pesar de todas estas pruebas, tanto Aatai como Serrini se negaban a confirmar abiertamente su relación. Esto generaba aún más expectación y alimentaba la curiosidad de los fanáticos. Algunos argumentaban que lo hacían para proteger su privacidad, mientras que otros creían que estaban esperando el momento oportuno para hacer pública su relación. La decisión de mantener silencio en un principio generaba debates entre sus seguidores. ¿Por qué no confirmar algo que parecía tan evidente? ¿Tenían miedo a la reacción del público? ¿Estaban preocupados por las consecuencias profesionales? ¿Pero por qué tanto misterio? ¿Por qué no confirmaban lo que parecía ser un secreto a voces? Pues bien, una de las posibles razones es que en ese momento, Aatai y Serrini eran dos de las estrellas más cotizadas de Turquía. Confirmar su relación podría haber afectado sus contratos publicitarios, sus proyectos en televisión y cine, y en general, su imagen pública. La industria del entretenimiento turca, como muchas otras, es un negocio muy competitivo. Los actores y actrices son marcas y, como tales, deben cuidar su imagen y su reputación. Además, la presión mediática en Turquía es muy fuerte. Los paparazzi están en todas partes y no dudan en acosar a las celebridades para obtener una foto o una declaración. Por eso era comprensible que Aatai y Serrini quisieran proteger su privacidad y mantener su relación alejada del ojo público, al menos por un tiempo. La cultura de la fama en Turquía, a menudo implacable, exige que las celebridades estén disponibles para el público, pero también las somete a un intenso escrutinio. Pero con el tiempo las cosas fueron cambiando. Aatai y Serrini comenzaron a mostrarse más abiertos y relajados en público. Se les vio juntos en eventos sociales, asistiendo a estrenos de cine y participando en campañas publicitarias. Incluso comenzaron a compartir algunas fotos en sus redes sociales, aunque siempre de forma discreta y sin confirmar explícitamente su relación. El inicio de la apertura fue paulatino, pero significativo. Pequeñas señales como asistir juntos a eventos fueron indicando un cambio en la estrategia de ambos. Uno de los momentos más significativos fue cuando Aatai, en una entrevista, habló por primera vez sobre su relación con Serrini. Aunque no la nombró directamente, sus palabras dejaron claro que entre ellos había algo especial. Habló sobre la admiración que sentía por ella, sobre su talento y sobre la conexión que tenían. Estas declaraciones fueron muy bien recibidas por los fanáticos, que interpretaron esto como una señal de que la relación iba en serio. La declaración, aunque indirecta, fue interpretada como una validación de su relación. El público, ávido de señales, encontró en las palabras de Aatai una confirmación tácita. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas tuvo un final agridulce. Después de varios años de relación, Aatai y Serrini decidieron poner fin a su romance. La noticia sorprendió a todos y generó un gran debate en las redes sociales. ¿Qué había pasado? ¿Por qué terminaron? La noticia de la ruptura fue recibida con tristeza por los fanáticos, que habían seguido su historia con entusiasmo y habían soñado con un final feliz. Las razones de la ruptura nunca fueron reveladas públicamente. Sin embargo, los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, a la incompatibilidad de sus agendas y, quizás, a la presión mediática que habían estado soportando durante años. Algunos medios incluso especularon sobre la existencia de terceras personas. La ruptura inevitablemente generó especulaciones y conjeturas sobre los motivos. Las razones, como suele ocurrir en estos casos, quedaron en el ámbito de lo privado. Después de la ruptura, Aatai y Serrini tomaron caminos separados. Ambos continuaron cosechando éxitos en sus carreras profesionales,
protagonizando series y películas que los consagraron como dos de los actores más importantes de Turquía. Sin embargo, la llama de su romance ya se había apagado. La separación, aunque dolorosa, no impidió que ambos continuaran con sus carreras. La vida, como suele decirse, sigue adelante. A pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre Atay y Serini permanecieron. Se les ha visto coincidir en eventos sociales y siempre han demostrado una actitud cordial y respetuosa. Y aunque sus caminos ya no se cruzan sentimentalmente, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de sus fanáticos. La madurez y el respeto mutuo demostrados después de la ruptura hablan mucho del tipo de relación que mantuvieron. Pero aquí no termina la historia. Recientemente, y me refiero a muy recientemente, ha habido ciertos detalles que han despertado la curiosidad de todos. ¿Por qué? Resulta que en entrevistas y en algunas publicaciones en redes sociales, ambos han hecho ciertas alusiones y comentarios que han encendido la llama de la especulación. Algunos fanáticos han interpretado esto como un posible acercamiento o al menos, como una señal de que entre ellos todavía existe una conexión especial. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el epicentro de la especulación. Los fanáticos analizaron cada comentario, cada publicación y cada like en busca de pistas. Los foros y las páginas dedicadas a la pareja se llenaron de teorías y conjeturas. La esperanza, como suele ocurrir, es lo último que se pierde. Claro, esto podría ser simplemente una coincidencia, pero el Internet y los fanáticos siempre tienen teorías. Algunos creen que estos comentarios son una estrategia para generar publicidad para sus próximos proyectos. Otros, en cambio, insisten en que todavía existe una chispa entre ellos y que podrían estar considerando una reconciliación. Las teorías, como siempre, son múltiples. La verdad, como suele ocurrir, podría estar en un punto intermedio. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Atay Ulusoy y Serini Sarıkaya siguen siendo una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. Su historia de amor, con todos sus secretos y misterios, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fanáticos. El legado de su relación perdura, trascendiendo el tiempo y el espacio. La influencia de Medcezir en sus carreras es innegable. La serie les abrió las puertas al estrellato y les permitió construir una sólida base de seguidores. La química que demostraron en la pantalla se trasladó a la vida real, generando un romance que cautivó a millones de personas. La historia de Atay y Serini es un ejemplo de cómo el amor y el trabajo pueden fusionarse, y de cómo una pareja puede convertirse en un fenómeno de masas. La fama, sin embargo, también tiene su lado oscuro. La presión mediática, la falta de privacidad y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. La ruptura, aunque dolorosa, podría haber sido el resultado de la incompatibilidad de sus agendas, de la presión constante o, simplemente, del desgaste natural de la relación. Pero la historia de Atay y Serini no se reduce a un simple romance. Es una historia de talento, de perseverancia y de éxito profesional. Ambos han logrado construir carreras sólidas y respetadas, demostrando su valía como actores y su capacidad para reinventarse. Han sabido adaptarse a las exigencias del mercado y han sabido mantener su integridad artística. La vida, como suele decirse, es un camino lleno de sorpresas. ¿Quién sabe qué depara el futuro para Atay y Serini? ¿Volverán a estar juntos algún día? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, sus fanáticos seguirán soñando y especulando, analizando cada detalle y esperando ansiosamente nuevas noticias. Y ahora, para terminar, me gustaría resumir brevemente los puntos más importantes que hemos tocado en este vídeo. Hablamos del inicio de su romance en Medcezir, de los rumores y especulaciones que surgieron, de las fotos y las declaraciones ambiguas que alimentaron la curiosidad, de la confirmación a medias de su relación, de la ruptura y, finalmente, de las recientes indirectas que han reavivado la esperanza de los fanáticos. Hemos recorrido la historia de su relación, desde sus inicios en la exitosa serie Medcezir, hasta la especulación actual sobre una posible reconciliación. Hemos analizado los rumores, las declaraciones, las indirectas y los momentos que marcaron su relación. Hemos explorado los motivos detrás de su discreción inicial, la presión mediática que sufrieron y las razones detrás de su ruptura. Espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo. Me divertí muchísimo investigando y compartiendo esta historia con ustedes. Gracias por ser parte de mi comunidad y por su apoyo constante. Su participación, como siempre, es fundamental para el éxito de mi canal.
Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que pasó realmente entre Atai y Serini? ¿Creen que todavía existe una posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son importantes y enriquecen el debate. Y no olviden, por favor, dar me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Su apoyo es fundamental para que mi canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao.